chicos, gracias, Miss. Ya, muy bien, chicos. Como ustedes pueden observar, el día de hoy el tema es la Confederación Peruano-Boliviana. ¿Ya, chicos? Por lo que ustedes han podido investigar, jóvenes, por lo que ustedes deben saber, estamos hablando del proceso, ¿no? De un proceso histórico que se dio en el siglo XIX. La idea aquí básicamente es la integración, unir dos estados, en este caso Perú y Bolivia. ¿Ya? Tienen que entender lo siguiente, chicos. Perú y Bolivia comparten muchas cosas. A ver, si ustedes viajaran a Puno y cruzaran la frontera, te vas a percatar de algo, que no hay mucha diferencia de un lado al otro de la frontera. Básicamente, Bolivia es la continuación territorial geográfica de nuestro país y viceversa. Ambas poblaciones tienen el mismo origen étnico, el mismo pasado, las mismas tradiciones y costumbres, ¿ya? La división, como debes saber, se dio más por factores políticos e incluso personales. Chicos, van a ser lo que va a dividir ambos estados. De hecho, jóvenes, durante el periodo colonial, ¿cuál era el nombre del actual territorio boliviano? A ver, chicos, ¿cuál era el nombre del actual territorio boliviano en el periodo colonial? ¿Alguno se acuerda? A ver, nos encontramos, a ver, chicos, lo que hoy en día es Bolivia, durante la colonia fue conocido como el Alto Perú. Bueno, por ende, nuestro territorio donde nos encontramos nosotros era el Bajo Perú. Ya. El proyecto fue promovido por el mariscal Andrés de Santa Cruz. Su objetivo es forjar un nuevo estado, ¿ya? Al unir Perú y Bolivia. La idea central era restaurar los circuitos comerciales que habían articulado el sur peruano y Bolivia desde las épocas prehispánicas. Ya desde antes de la llegada de los españoles, se había desarrollado un circuito comercial que unía todo el sur del Perú ¿no? con la zona del altiplano o meseta del Collao. Recordemos que los comerciantes chincha, por ejemplo, los chinchas tenían todo un circuito comercial que los llevaba a la meseta del Collao, donde comercializaban con los reinos aymaras. Recordemos eso. Durante la colonia, los españoles llamaban a la meseta del Collao el Alto Perú. Ahí se encontraba la mina de Potosí. Dicho sea de paso, la mina más rica de plata, ¿no? Durante el periodo colonial. Y bueno, en la zona era un constante ir y venir de mercancías y personas, lo cual ¿no? Mantuvo activo el comercio en la región. Pero todo esto, chicos, se va a truncarse. El Alto Perú va a ser segregado del Perú propiamente. Todo empieza ¿no? en 1776, cuando se crea el Virreinato del Río de la Plata. Lo que llamaban en esa época el Alto Perú o la meseta del Collao es incorporado al naciente Virreinato del Río de la Plata. Para 1814, ¿no? Para 1814, Virrey Abascal hizo que retomase esa zona del Alto Perú al territorio peruano. Pero eso 6 años después, ¿no? Ya con Simón Bolívar, el Alto Perú se separó definitivamente de nuestro territorio con la creación de Bolivia. Bueno, entonces, tenemos lo siguiente, chicos. Un detalle más, otro concepto más. Ya, eso es todo lo que hemos visto, sus antecedentes. Vamos a ampliar más adelante información. Veamos, la Confederación Peruano-Boliviana, y esto ha sido pregunta de admisión, es la constitución de 3 estados, ¿ya? 3 estados van a formarla, así es. Contrario a lo que creemos, contrario a lo que podemos decir, Perú y Bolivia, 2 países unidos, no. La confederación surge tras la fusión de 3 estados. Estado norperuano, estado surperuano y el estado boliviano. Siendo los 2 primeros, Nor Perú, Sur Perú, su existencia fue efímera.
Ahora, si te preguntas, ¿por qué Nor-Perú, Sur-Perú? El mariscal Santa Cruz en una ocasión diría que hay una gran diferencia entre el norte del Perú y el sur del Perú. Son dos mundos totalmente distintos. El sur peruano es mayoritariamente indígena, mientras que el norte era criollo, mestizo, o sea, era más, podían verse las diferencias. Culturalmente, etnográficamente, podían observarse las diferencias entre el norte y el sur. Y, y no solamente en este grupo, sino también en la forma de ver la vida, en la forma de pensar. No olvidemos que, miren, no olvidemos que paradójicamente durante la guerra de la independencia, los que proclamaron rápidamente la independencia fueron el norte, mientras que el sur se mantuvo leal a España. Aunque durante la colonia fue al revés, el sur trató de armar una revolución, mientras que el norte no participó. Por esa razón, el mariscal Santa Cruz opinaba que había una gran diferencia entre el norte del Perú y el sur del Perú. Y ese fue uno de los pretextos que él empleó para dividir el Perú, creando Estado norperuano y surperuano. ¿Ya? Muy bien. Ahora, acá tenemos al mariscal Andrés Santa Cruz. Él es uno de los él es uno de los principales caudillos del primer militarismo. Estuvo presente en la batalla de Ayacucho. Ya fue uno de los fue uno de los vencedores de la batalla de Ayacucho. Ahora, acá tenemos, jóvenes, el mapa de la Confederación. ¿Ya? Este es el mapa de la Confederación. A ver, ¿dónde está? Acá está. Acá pueden observar, chicos. Esto es el mapa de la Confederación. Bueno, comprendan que por los factores de la época los mapas no son muy exactos, que digamos. Pero este es el mapa de la Confederación, ¿ya, chicos? Este es el mapa que podemos emplear para la época. Es el mapa que podemos. ¿Ya? Muy bien. A ver. La integración de ambas repúblicas, ¿no? Hacia 1836 fue el proyecto más ambicioso que ha iniciado el Perú en el siglo XIX. ¿Ya? Ahora, este es considerado como uno de los proyectos más ambiciosos que se inicia en nuestro país. Había necesidades para hacerlo. A ver, en realidad este proyecto ya se había venido gestando, si hemos de ser sinceros o justos, este proyecto de unir Perú, Bolivia, e incluso algunos entusiastas afirmaban que Ecuador debía también integrarse. Este proyecto ya se había estado gestando en las mentes previo a la independencia, recordando que Guayaquil había pertenecido a la audiencia de Lima, ¿no? Y el Alto Perú, es decir, Bolivia, era parte inherente al Estado, ¿no? A lo que es el Perú. Y casi siempre la audiencia de Quito respondía a las órdenes de Lima, casi siempre. Entonces, existía esa necesidad, esa pretensión de crear un Estado más fuerte, pero fue Bolívar quien truncó ese esfuerzo. Recordemos que Bolívar trató de debilitar al Perú, bueno, trató de debilitar a la aristocracia criolla, a la aristocracia limeña, ¿no? Separando Guayaquil, separándonos el Alto Perú, bueno, chicos. Ahora, el proyecto está formado por Perú-Bolivia, tras un acuerdo final establecido en Chuquisaca, eso es Sucre, el 15 de junio de 1835, ¿ya? Ahora, el acuerdo se da entre los generales, bueno, ya para este momento mariscales, Luis José de Orbegoso y Andrés de Santa Cruz. La forma como llegaron a este acuerdo, muchachos, también es propio de la época. Les recuerdo que Orbegoso había sido depuesto por Salaverry. Bueno, nuevamente vamos a tratar el caso de Salaverry aquí, pero te voy a dar, para que estés en contexto. El acuerdo se da entre Orbegoso y Santa Cruz, ¿ya? Este último será proclamado jefe supremo y protector de la Confederación, ¿ya? Santa Cruz prestaría apoyo a Orbegoso, quien en ese momento se encontraba enfrentado a Salaverry y también a Gamarra. Y bueno, esto significó que para 1835 habría una guerra, la Guerra de la Confederación.
Finalmente, cuando se establece la Confederación, esta unidad fue efímera. Duró solo 3 años, desde 1836 hasta 1839. ¿Ya? Vamos a ver los antecedentes. ¿Ya? Vamos a ver ahora los antecedentes de la Confederación. A ver, vamos a ver, chicos. Bueno, previo. Esto es previo. Momentos previos, 2 años antes de la Confederación. El origen, chicos, es algo confuso. ¿Ya? Es algo confuso. En 1833, bueno, en 1833, Gamarra había fracasado en su intento de anexar Ecuador y Bolivia, ¿no? Habían habido intentos. En realidad habían habido intentos. ¿Ya? Agustín Gamarra fracasó en su intento de anexar Ecuador y Bolivia. Eso fue en 1829. Así es, Perú trató de anexarse a ambos estados. ¿Ya? O durante la guerra con la Gran Colombia, al menos la idea original era por lo menos quedarse con Guayaquil, por lo menos recuperar Guayaquil, y si era posible avanzar hacia Quito. Fracasó con los acuerdos. Posteriormente, también recuerden que Gamarra había invadido Bolivia, había sacado a Sucre. Esto, chicos, había sido frustrante para estos jóvenes, había sido frustrante. ¿Ya? Bueno, la cosa es que asume el mando el presidente José Luis Orbegoso, ¿ya? Ese es un primer antecedente, el accionar de Gamarra. Gamarra fue uno de los primeros interesados en unificar Perú-Bolivia. Es más, el proyecto de Gamarra iba más allá. De hecho, hasta podríamos mencionar a la mar. El proyecto ahora, otro que plantea el proyecto es Andrés de Santa Cruz. Él también lo va a llevar a la práctica. Santa Cruz fue presidente del Perú en 1827, cuando Bolívar se fue. Luego él viajaría a Bolivia y poco tiempo después, con ayuda de Gamarra, se haría del poder. El objetivo de la misma, de la Confederación, es simple. Había que corregir el accionar de Simón Bolívar. Chicos, como les dije, este hombre había separado el Bajo Perú del Alto Perú. ¿Ya? Bolívar creó Bolivia con el objetivo de debilitar a la aristocracia criolla. Y les recuerdo, chicos, que incluso el mismo nombre, Bolívar, ¿no? El mismo nombre, Bolivia. Originalmente el país se llamó Tierra de Bolívar. Poco tiempo después se le cambió a Bolivia. Ya. Bueno, vamos entonces, chicos, a ver lo que pasó con Santiago Salaverry, con el gobierno de Felipe Santiago Salaverry. Ya. A ver, estamos dentro de los antecedentes. Hemos visto ya el accionar de Gamarra, el accionar de Santa Cruz, ¿no? Hemos visto cómo empiezan ¿no? a formarse, a germinar la idea de la Confederación. Ahora vamos a ver a Felipe Santiago Salaverry. Chicos, como te dije en la clase pasada, él es el presidente más joven del Perú, y más joven en morir, por cierto. Gobernó apenas un año. Ahora, Salaverry, te recuerdo que se hizo frase por su célebre, hágame coronel, yo me haré el resto. De hecho, terminó siendo ascendido. Participó en la batalla de Huaylacucho, ¿no? Y en el famoso abrazo de Maquinguayo. Esto significó el fin de la guerra civil. ¿Ya? En la primera guerra civil, Salaverry es partícipe. Ahora, vamos a ver, chicos. En noviembre del 34, Orbegoso se dirigió al sur del país y dejó a cargo a Manuel Salazar y Baquíjano, ¿no? Lo dejó a cargo. En ese momento, para enero del 35, la guarnición del Real Felipe se amotinó. Bueno, algo muy común para la época. Inmediatamente Salaverry se prepara y aplasta la rebelión. Acaba con el motín y retoma la Plaza Fuerte. Pero luego, inmediatamente, se alza en armas contra el régimen de Orbegoso. O sea, Salaverry reprime un motín y una vez que ha aplastado la revuelta, inmediatamente
depone al gobierno, ¿no? Depone a Salazar, quien había quedado al mando, quien había estado a cargo del gobierno, mientras que Orbegoso estaba en el sur combatiendo. Así que ahora Salaverry está a cargo. Salaverry se justifica alegando que hacía esto porque el país estaba acéfalo, es decir, sin dirigente. Vale. Inmediatamente Salaverry toma el mando y dice el llamado gobierno a los muchachos, ¿no? Bueno, ya sabemos que trató de integrar personalidades como un liberal, como Luna Pizarro, un ultraconservador como Ignacio Moreno. ¿Ya? De hecho, el propio Salaverry era conservador, estableció la dirección de aduanas, severa penas contra el contrabando, trató de fomentar el desarrollo del comercio, la industria, eliminó la contribución de castas, ¿no? Y restableció el tráfico de esclavos. Todo un conservador. Él era todo un conservador. Bueno, ese es su gobierno. Incluso era muy estricto, una comisión, ¿no? No toleraba cualquier conato de delincuencia, era castigado punitivamente. El pelotón de fusilamiento se convirtió en lo usual en aquella época. Cualquier delincuente que sea atrapado, tras un juicio sumario rápido, sería ejecutado, sería fusilado. La pena de muerte para cualquier funcionario corrupto. Y buscó restablecer las relaciones con España. Como dije, era un gobierno conservador. Mientras tanto, Orbegoso buscó el apoyo de Santa Cruz. Recuerden que Orbegoso estaba en el sur. Al enterarse que está derrocado, este hombre parte a Bolivia, donde pide apoyo a Santa Cruz. Santa Cruz, quien un par de años antes, había negociado con Agustín Gamarra, ¿no? La unificación de Perú y Bolivia, y en este acuerdo el Perú tendría la preeminencia. Santa Cruz desconoce ese acuerdo, y al desconocer ese acuerdo, Santa Cruz pacta con Orbegoso e inmediatamente marcha hacia territorio peruano. Es decir, tropas bolivianas ingresarán al Perú. Se inicia así la llamada Guerra de la Confederación. La Guerra de la Confederación está iniciada. Por un bando tenemos a Santa Cruz y Orbegoso, y en el otro bando tenemos a Gamarra, quien ha sido traicionado por Santa Cruz, y a Salaverry, que es el presidente de facto del país. La Guerra de la Confederación, acá tenemos los bandos enfrentados. Ya, Gamarra, ¿no? Aquí tenemos a Gamarra, que ha sido traicionado. Acá tenemos a Agustín Gamarra, quien ha sido traicionado por Santa Cruz. Buscará en Salaverry un aliado en contra de los confederados. Salaverry, por su parte, lanza el llamado decreto de guerra-muerte contra el invasor boliviano y sus aliados. Ese fue algo llamativo. Ante el ingreso de tropas de Bolivia a territorio peruano, Salaverry inmediatamente lanza el decreto de guerra-muerte contra el invasor boliviano y todo aquel que sea su aliado. Es más, agrega, aquel que mate a un boliviano se le exonerará de pagar impuestos por un par de años. Ese es la arenga de Felipe Santiago Salaverry. El avance de las tropas bolivianas y de Orbegoso, chicos, no encontró oposición en Puno ni en Cusco. De hecho, fueron bien recibidas, dado que la idea de unir Perú con Bolivia era un proyecto que agradaba a las poblaciones del sur del Perú. Así que estas no tuvieron ningún problema en prestar apoyo a Orbegoso y a a Orbegoso y a Santa Cruz. Se libra así la batalla de Yanacocha, ¿ya? Donde las tropas de Santa Cruz, ¿no? Donde las tropas de los generales santacrucianos, del general Brau y el general Vallivian, derrotan a Gamarra en las afueras del Cusco. La batalla de Yanacocha. Luego se libra la batalla de Uchumayo. Cerca de Arequipa, Salaverry logra vencer a los bolivianos, ¿no? En las cercanías de Arequipa. Y la última batalla, la batalla de Socabaya,
Esta se libra el 7 de febrero de 1836. Felipe Santiago Salaverry es derrotado e inmediatamente capturado, llevado a la ciudad de Arequipa, donde será, tras un juicio sumario, es condenado a muerte. ¿Ya? Sería fusilado en la plaza principal de Arequipa. Gamarra, por su parte al exilio, huye a Chile. Santa Cruz y Orbegoso han vencido. Han logrado vencer a sus rivales. La Confederación Peruano-Boliviana está empezando a dar sus primeros pasos. Un detalle más. Hasta ahora ha sido polémico. La ejecución de Felipe Santiago Salaverry es uno de los casos más polémicos de nuestra historia. De jóvenes, es uno de los casos más polémicos de nuestra historia. Era legal que Salaverry, siendo el presidente, pero siendo el presidente investido, ¿no? Porque su autoridad había sido reconocida ya por todo el país. Todo el país había reconocido la autoridad de Salaverry, para empezar. ¿Ya? Antes de que las tropas de bolivianas entraran a territorio peruano, todas las ciudades habían reconocido la autoridad de Salaverry. Era el presidente, si bien es cierto de facto, ya estaba su legalidad, ya no estaba en cuestión, ¿no? Por lo tanto, la muerte de Salaverry, la ejecución de Salaverry es un hecho muy discutido. Es un hecho discutido, si fue legal o no. Algunos historiadores, cuando hablan de Salaverry, declaran que era demasiado, que Salaverry le jugó mal su juventud y su imprudencia. Salaverry en sí, hay que admitirlo, bueno, era joven y el problema es que también era imprudente. A veces no se medía, se lanzaba a la loca al campo de batalla, muchas veces sin medir las consecuencias. Esto le había dado varios triunfos, pero pronto le jugaría ¿no? una mala pasada. Y más grave aún, si pelearía con rivales que tendrían más paciencia que él. Santa Cruz, por su parte, Andrés Santa Cruz, es el oficial de mayor edad, es el más anciano del grupo. Imagina, está combatiendo el general más joven contra el general más anciano. La paciencia y experiencia de Santa Cruz le jugó a favor. Salaverry cayó en una trampa en Socabaya, no midió las consecuencias y cayó derrotado. Siendo conducido, hubo a Arequipa, hubo pedidos de clemencia, hubo varios pedidos de que no estaba bien fusilar al presidente, pero Santa Cruz al final decidió que sea su ejecución. Algunos biógrafos cuentan que Santa Cruz dijo que o lo ejecutaba él o lo iba a ejecutar otro, y que prefería hacerlo él. Bueno, Felipe Santiago Salaverry fue ejecutado en Arequipa. Ya, vamos a ver ahora el establecimiento de la Confederación. Ya. A ver, chicos, hasta aquí, ¿alguna pregunta? A ver, jóvenes, ¿preguntas? ¿Algo? ¿Nada? Bueno, si no preguntan, creo que yo haré las preguntas y me agradaría que me respondieran al menos por el chat, si no pueden hacerlo de forma verbal. Chicos, hasta aquí, el primer acuerdo de unir Perú con Bolivia fue entre Santa Cruz Orbegoso, Santa Cruz Gamarra o Gamarra Orbegoso. A ver si han entendido hasta aquí los primeros acuerdos. A ver. Muy bien. ¿Gamarra con quién? Gamarra, no. Gamarra, Santa Cruz. Los primeros acuerdos son entre Gamarra y Santa Cruz. Los primeros acuerdos. ¿Ya? A ver, les recuerdo. Los primeros acuerdos en unir el Perú y Bolivia es entre Santa Cruz y Agustín Gamarra. Y este primer acuerdo es que la unión se va a hacer bajo predominio peruano. Vale decir, Lima seguirá siendo la capital. Posteriormente se hubiera discutido alguna descentralización, posteriormente.
Chicos, la idea original es restablecer el circuito comercial del sur. Chicos, ¿quién fue el culpable que Perú y Bolivia se separaran definitivamente al concluir las guerras de la independencia? ¿Quién es el responsable? A ver, vamos a ver. No, al final de la guerra de independencia, chicos. Chicos, eso es al final de la confederación. Que Perú y Bolivia se separen después de las guerras de independencia es Simón Bolívar. ¿Ya? Es Simón Bolívar quien se opuso, quien crea Bolivia. Hay que establecer esos, a ver, hay que establecer esos puntos básicos. Hay que establecer. Bolívar, al crear Bolivia, simplemente evita o le quita, resta poder a la élite peruana. Ya, vamos a ver, chicos, ahora vamos a discutir ahora la confederación. La guerra, a ver, una última. Finalmente, la guerra de la confederación enfrenta a Santa Cruz, Orbegoso contra Salaverry y Gamarra. Chicos, ¿quién de esos dos últimos termina siendo ejecutado? ¿Gamarra o Salaverry? A ver, ¿quién de los dos termina siendo ejecutado? ¿Gamarra o Salaverry? Salaverry, muy bien. Muy bien, chicos. Ok, vamos bien. Así es. Ok, pasamos a la confederación. ¿Ya, chicos? Ahora, derrotado Salaverry, Santa Cruz procedió a conformar la confederación. ¿Ya? Para ello convocó a una serie de congresos. Va a haber una serie de congresos que van a ser convocados. ¿Ya? Y bueno, en estos congresos se va poco a poco ir confirmando los estados confederados, los estados que van a formar, ¿no? A ver, vamos a ver a continuación las asambleas. Son en total 3 asambleas. Cuatro si contamos con fin. Primero, la asamblea de Sicuani. El objetivo es la creación del Estado surperuano. Ya pueden ver en el mapa. La de Sicuani, el Estado surperuano. La asamblea de Huaura, la creación del Estado norperuano. Y la asamblea de Tapacari, que termina por consolidar al Estado boliviano, ¿no? A ver, vamos a ver. Chicos, te cuento, no es ninguna casualidad que se haya hecho esta división, ¿ya? No es ninguna casualidad. Este mapa, esta división se hizo respetando de una u otra manera las diferencias que habían entre las poblaciones norte y sur, ¿ya? Entre las poblaciones que habían al norte y al sur. La costa llega hasta Ica, ¿no? Hasta Ica eran los criollos, Junín, estaba Huancayo, estaba un integrado, la selva. El sur, compuesto por Arequipa, Ayacucho, Puno, Cusco, todos los departamentos del sur, la región del sur. Y el Alto Perú, o Bolivia, ¿no? Ya. Todos estos chicos. Entonces, esto sería el mapa de esto es el mapa de la confederación, formado por 3 estados, las asambleas. Para 1837 se inaugura el Congreso de Tacna, con la presencia de 9 delegados, ¿ya? Y bueno, en realidad esto ya todo estaba acordado. Tal es así que inmediatamente se procedió a firmar el documento, Ley Fundamental de la Confederación Peruano-Boliviana, o simplemente Pacto de Tacna. Ya, aquí solamente se ratifica la confederación de los 3 estados y se dejan establecidas sus bases políticas, ¿no? Y se dejan establecidas sus bases políticas. Ni siquiera se discutió, ya no se discutió nada, simplemente se firmó el documento, ¿ya?
Y las bases quedan establecidas, ¿no? Para el 1 de mayo de 1837. El 9 de mayo, la Confederación queda oficialmente establecida, ¿ya? Por los representantes de las tres regiones en el Congreso de Tacna. Es decir, los representantes del Estado norperuano, surperuano y de Bolivia. Ese mismo día, el mariscal Andrés de Santa Cruz es proclamado protector de la Confederación, ¿ya? Y Orbegoso es proclamado presidente del Estado norperuano. La capital de la Confederación quedó fijada en la ciudad de Tacna. Chicos, hasta aquí, hasta este punto. No sé si, a ver, ¿ustedes imaginan que proclamar a Tacna como la capital de la Confederación le hizo gracia a la aristocracia limeña? ¿Qué creen ustedes? No, obviamente no. ¿Y por qué Tacna, verdad? Nadie se ha puesto a preguntar por qué Tacna. La elección era obvia, la elección de Tacna como capital era obvia. Una de las razones por la cual Tacna sería la capital es que Tacna va a repetir las mismas características de Lima. Repite las mismas características de Lima. Valles amplios, un puerto cercano, Arica, ¿ya? Esa es la razón por la cual, ¿no? Y porque es la salida natural al mar de la meseta del Collao, es su salida natural al mar. Está integrada con la zona del sur, y al estar ¿no? en Tacna y Arica, fácilmente puede controlar las zonas de riqueza que ya estaban comenzando a formarse y contrarrestar cualquier amenaza. Esa era la idea. ¿Qué hubiera pasado? Bueno, no lo sabemos realmente porque no duró mucho tiempo. Aparte, fue capital en el papel. En la práctica, Orbegoso, Santa Cruz estaban Orbegoso paraba en Lima, en la práctica, ¿no? O sea, y Santa Cruz paraba en el Cusco, Arequipa, en la práctica. Vamos a ver ahora los estados miembros de la Confederación, ¿ya? A los estados que integraron. Chicos, ¿reconoces esas tres banderas? Hay tres banderas aquí. A ver, mira, los, esta que está aquí es la bandera del estado norperuano. Mira, la bandera del estado norperuano. Esta que está aquí, ¿bandera de qué país es? A ver, ¿quién me dice? ¿Nadie? Rojo, verde, blanco, amarillo. Es la bandera del estado surperuano. ¿Ya? Es la bandera del estado surperuano. Y la bandera del estado boliviano. Muy bien. Estado norperuano. Ya. Nació a partir de la división del Perú en dos estados, ¿no? Su capital es Lima. Comprende los antiguos departamentos de La Libertad, su capital es Trujillo, Amazonas, Lima, Junín. Presidentes. En su efímera vida, el Estado norperuano tuvo dos presidentes. Orbegoso, quien gobernó desde el 21 de agosto de 1837 al 1 de septiembre de 1838, y don José de la Riva Agüero. ¿Te acuerdas de él? ¿Te acuerdas de Riva Agüero? Chicos, ¿te acuerdas de Riva Agüero, no? ¿Qué había hecho él? Sí, ¿no? Él fue nuestro primer presidente. Nuestro primer presidente, don José de la Riva Agüero, había retornado, había regresado y había estado. Él regresó al Perú una década antes, después de la independencia, regresó. Regresó durante la época, si mal no recuerdo, durante la época de Orbegoso, perdón, durante el primer gobierno de Gamarra, regresó al Perú, a inicio del gobierno de Gamarra. Ante su llegada, todos se cuentan que todos temieron que tuviese una activa participación, ¿no?
que se convirtiera en un caudillo principal, pero no. Ribagüero, decepcionado de todo, simplemente se retiró al campo y no volvieron a saber nada de él hasta agosto del 38, donde aparece y asume el mando del Estado norperuano. Fue presidente, ¿no? Entre agosto a enero, apenas unos meses duró su cargo. El Estado subperuano, conformado por Arequipa, Ayacucho, Cusco, Puno, ¿ya? Durante la, ya chicos, durante la asamblea de Sicuani, ¿no? Ahora, durante su efímera historia tuvo dos presidentes. El primer presidente fue Ramón Herrera. No, no es muy conocido. Pero el segundo presidente sí es alguien muy conocido. Pío Tristán. A ver, ¿quién de ustedes me puede decir quién era Pío Tristán? Él es de la generación de Ribagüero. Son de la misma generación de Ribagüero. A ver, chicos, recordemos. Pío Tristán. ¿No les suena ese nombre? A ver, les ayudo. Guerras de la Independencia. Batalla después de la capitulación de Ayacucho. No. Pío Tristán, luego de la capitulación de Ayacucho, jóvenes, a ver, muy bien, perfecto de Arequipa, muy bien. Un detalle más, Pío Tristán, después de la batalla de Ayacucho, él era el presidente de la audiencia del Cusco, se negó a aceptar la independencia, se negó a aceptar la independencia, se negó a aceptar la capitulación de Ayacucho, pero debido a que no tenía tropas, tuvo que finalmente ceder. Presidió la comisión la comisión que debía traspasar toda la documentación de la colonia al naciente Estado peruano. Era un hombre muy capacitado, ya que fue una de las personalidades más importantes durante el virreinato. Muchas opinan que se le llegó incluso a sugerir que sea presidente, se negó por dada su lealtad a la corona española. Con el tiempo, como dice el compañero, adoptó y abrazó las ideas republicanas, pero prefería vivir retirado en su hacienda en Arequipa. Él es el tío de Flora Tristán, ¿no? Él es el tío de Flora Tristán, escritora peruano-francesa que le dedicaría algunas páginas en su obra Memorias de una paria. Pero Pío Tristán, chicos, cierra su carrera, siendo presidente del Estado surperuano. En resumen, la Confederación Peruano-Boliviana también sirvió para volver a ver a dos personalidades, ¿no?, que destacaron y brillaron durante la independencia, durante las guerras de independencia, en dos bandos diferentes. Don José de la Riva Agüero, quien fuera nuestro primer presidente, y Pío Tristán, ¿no?, quien algunos en su época le llamaron el último virrey, ya que se proclamó virrey ante la negativa de aceptar la capitulación de Ayacucho. Bueno, aquí se despiden dos personalidades que marcaron, ¿no?, que es del siglo XVIII, que brillaron en finales del siglo XIX, ¿no?, que destacarían desde fines del siglo XVIII y las primeras décadas del siglo XIX. La capital del estado surperuano, chicos, fue disputada entre la histórica, ¿no?, entre la capital, bueno, entre el Cusco y Arequipa. Ah, sí, su nombre original de Arequipa es Villahermosa de Asunción de Arequipa. Ese es su nombre original. ¿Ya? Siempre, ojo, nombrar la capital del estado surperuano fue todo un reto. Cusco decía, nosotros debemos ser la capital. Total, fue la capital imperial. Arequipa no, Arequipa, nosotros seremos la capital. Al final, para evitar problemas, para evitar discusiones, se decidió que sea Tacna y a la vez la capital de la Confederación. Ni para uno ni para el otro. Finalmente tenemos Bolivia. Bolivia. La República Boliviana, ¿no? Bueno, es el tercer estado. Su capital es Sucre. Ahora, Santa Cruz. Ahora, originalmente su presidente es originalmente Santa Cruz era el que estaba a cargo de Bolivia, pero debido a que ahora él
asume el mando y la presidencia de la Confederación, él dejará a cargo interinamente a Mariano Enrique Calvo y posteriormente a José Velasco, ¿ya? Uno de sus generales más leales. Así, jóvenes, tenemos a los tres estados que integraron la Confederación: el estado norperuano, el estado surperuano y Bolivia. Ahora, discutamos, ¿qué factores eran favorables para la idea de la Confederación? ¿Cuáles eran los factores favorables? Bueno, primer factor favorable, se logra restaurar el circuito comercial del sur, ¿ya? El circuito comercial del sur, que había funcionado desde la época prehispánica y que fue afectado por el decreto de Carlos III, en medio de las reformas borbónicas, Carlos III, se creó el virreinato del Río de la Plata y luego con el surgimiento de Bolivia. Chicos, ahora, la idea aquí es restaurar el circuito comercial del sur. Ese es el primer factor favorable. Se logra la restauración. En el mapa tenemos lo que fue el virreinato del Río de la Plata. Ahora, el segundo factor importante, el segundo factor favorable. Chicos, con la Confederación van a ser un estado más grande, ¿ya? Y que aspira a la hegemonía comercial, ¿ya? Aspira a la hegemonía comercial. Ahora que vamos a tener un estado más grande, significa con mayor población, mayores recursos, chicos, este estado va a ser un mercado amplio, pero también va a comprar productos, pero va a vender. Esto significa, jóvenes, que va a aspirar a tener la hegemonía comercial en el Pacífico. Hegemonía que es bien vista, hegemonía que, miren, y que va a tener la anuencia, el apoyo de Estados Unidos, Inglaterra y Francia, y también Francia. La idea de la Confederación, jóvenes, le agradaba a los norteamericanos, le agradaba a los ingleses, por una razón sencilla: la política comercial. En aspecto económico, los confederados eran muy liberales, hablaban de libre comercio, chicos, y ese era el idioma que hablaban los norteamericanos e ingleses, ¿ya? La primera carta, o mejor dicho, lo primero que se enteraron de los norteamericanos ante el surgimiento de la Confederación fueron pedidos de compras. Comprenderás que los comerciantes norteamericanos que tenían poder e influencia, ¿no?, en su Senado, en el Senado norteamericano, en el gobierno norteamericano, los comerciantes ingleses que tenían gran influencia en el Parlamento, les agradó la idea. Imagínate, un estado más fuerte, más poblado, y que sería un mercado ideal a sus mercancías de ellos. Por lo tanto, tendría el apoyo de estas dos potencias. A la par, a esta se le uniría Francia, quien buscaba también tener su participación en la Confederación. O sea, ya vamos dos factores favorables: restaurar el circuito comercial del sur y la hegemonía comercial. Surge un estado más fuerte, capaz de resistir toda intromisión foránea. Ese es otro factor importante. Chicos, uniendo fuerzas, Perú, Bolivia, ¿no? Uniendo fuerzas, estamos ante un estado fuerte, que está en condiciones de enfrentarse a otro estado, a cualquier otro estado. Cualquier otro estado, incluso una potencia, lo dudaría y preferiría negociar. A eso hay que agregar que se resuelve el espinoso asunto de la frontera del sur. Uno de los grandes problemas del Estado peruano a inicios del siglo XIX, en las primeras décadas de su vida independiente, era la frontera del sur. ¿Cómo resolver el problema fronterizo con Bolivia? O sea, ¿dónde terminaba Perú y dónde empezaba Bolivia? Pero ahora que va a haber confederación, eso ya no es ningún problema. De ser un problema internacional, se vuelve un asunto local, ya que son el mismo estado. Ya lo pueden negociar localmente, no necesitan tanto problema.
Entonces, a ver, hasta aquí tenemos 4 factores importantes. A esto hay que agregar, jóvenes, que las poblaciones del sur del Perú y Bolivia tienen, bueno, pasado común, la misma lengua, pertenecen al mismo grupo étnico, ¿no? Hay muchas cosas que unen a los pueblos del sur del Perú con los pueblos de Bolivia. Hay muchas cosas que los unen. También tienen el apoyo de las poblaciones del sur, ¿no? Cuentan con el apoyo de la población. Y para Bolivia, el sur del Perú es su continuación geográfica. Y ese es un detalle que hay que tener en cuenta. Chicos, miren, para un boliviano en el siglo XIX, si quería ir a su mar, que en esa época todavía tenían mar, era más fácil para un boliviano acceder al puerto de Arica antes que acceder al puerto de Cobija, ¿ya? Era más fácil para un boliviano visitar Tacna, Arica y Tarapacá antes que visitar Antofagasta. Era más factible. ¿Por qué? Porque desde la meseta del Collao hacia la zona de Tacna y Arica es solo bajar, es una bajada simple. Ya es el terreno, una suave, ¿no? Bajada, ¿no? Es un suave declive. En cambio, si quisieran pasar directamente de Bolivia a Antofagasta, cruzar de manera abrupta la cordillera de los Andes era un poco difícil. Ya. Bueno, estos son entonces los factores favorables, ¿ya? Factores favorables que favorecen la idea de la confederación, que alientan la idea de la confederación peruano-boliviana. ¿Ya? Estos son los factores favorables. ¿Ya? Vuelvo a repetir. Se restaura los circuitos comerciales del sur. ¿Ya? Restauramos los circuitos comerciales del sur. Primer factor favorable. El comercio se restablece. Cuenta con el apoyo de potencias como Estados Unidos, Inglaterra, Francia, que ven con buenos ojos la política comercial que planea seguir la Confederación. Muy bien. Vamos a asistir al nacimiento de un Estado fuerte, hegemónico en el Pacífico, que tendrá la capacidad militar de disuadir a cualquier otra potencia. Resuelve un problema fronterizo. Resuelve un problema fronterizo. Ante el tercer punto de un Estado más fuerte, hay que aclarar que Santa Cruz hay que aclarar que en sus memorias Santa Cruz afirmaba que la Confederación para él era solo el inicio. Sus aspiraciones también estaban apuntando hacia el norte. Lo que ellos soñaban eran recuperar los territorios que antaño le pertenecieron a la Audiencia de Lima. Esto sería por lo menos Guayaquil, o en el mejor de los casos anexarse Quito. ¿Ya? Bueno, por parte de la población, jóvenes, por parte de la población hay que tener en cuenta de que hay la unidad, ¿no? Conservan el mismo pasado común, están integrados, pertenecen al mismo grupo étnico, el mismo grupo lingüístico, todo los une. ¿Ya? Hay apoyo de la población en el sur. La población sureña está apoyando la idea, les agrada la idea, no le es ajena. Ya, pero eso es lo positivo. ¿Y lo negativo? Hay que ver también, jóvenes, los aspectos negativos. Así como hay factores favorables a la confederación, también hay factores desfavorables. Hay factores que van a jugar en contra de la idea de confederar Perú y Bolivia. El primer factor desfavorable, chicos, es que, bueno, esto fue impuesto por la fuerza, ¿me entiendes? Fue impuesto por la fuerza, en contra de la voluntad del pueblo, no, en contra de la voluntad de varios caudillos. Ejemplo, Gamarra. No, ojo, Gamarra sí está a favor de la confederación. Él sí quiere la confederación, pero a su manera. Santa Cruz quiere la confederación a su manera. Y bueno, no se ponen de acuerdo. Felipe Santiago Salaverry se opone a la idea de la confederación. Salaverry representa los intereses de la población de la costa norte y ve con preocupación
el desarrollo de la Confederación, ya que afecta a los intereses de los terratenientes del norte. Luego vamos a explicar el por qué. La población del norte no ve con buenos ojos, ¿ya? Bueno, está bien, mejor les explico ahora. Los terratenientes no ven con buenos ojos la Confederación. Chicos, lo que pasa es lo siguiente, miren. En aquella, hoy en día esto sería impensable, pero en aquella época era vital. La costa norte, hoy en día, en la actualidad, basa su economía en la producción agropecuaria de caña, algodón e incluso arroz y algunos frutales. Pero, en el siglo XIX, la costa norte produce trigo, principalmente, ¿ya? Produce trigo. De hecho, los campesinos del norte tenían el monopolio del trigo, ¿me entiendes? Y tenían un convenio con los terratenientes de Chile, que también vendían trigo al Perú. El Perú nunca se caracterizó por ser un país que produce trigo en abundancia. Quiero que entiendas esto. El Perú siempre ha tenido un déficit a la hora de producir trigo duro. Chicos, ¿qué se hace con el trigo? ¿Qué se obtiene con el trigo? A ver si entiendes el problema. ¿Qué se obtiene del trigo? A ver, veo que nadie responde, ¿no? ¿Están ahí, chicos? A ver, ya. Miren, harina, muy bien. El detalle es la harina. El Perú siempre ha tenido ese problema. No producimos hasta el día de hoy la cantidad suficiente de trigo. De hecho, hoy en día es más todavía. Tenemos que importar la harina. Por esa razón, chicos, se dio este caso. Los terratenientes del norte que producían trigo, junto con los productores del Chile, habían hecho un grupo, un monopolio de trigo, ¿ya? Y vendían el precio de la harina a un precio relativamente alto, ¿ya? Y bueno, y dado que incluso como tenían influencia en el gobierno, habían creado una política proteccionista. Es decir, si un país quería venderle harina al Perú, tenía que pagar impuestos, al punto que esa harina que entraba, esa harina importada, costaba más que la harina nacional. Pero ahora que está la Confederación y que Santa Cruz es libre mercado, él va a decretar que la harina entre así, casi prácticamente sin pagar impuestos, lo cual va a arruinarles el negocio de la harina a los productores del norte y a los chilenos, y eso va a enfurecerlos. Claro, a la población eso le va a convenir porque va a acceder a un alimento, a la harina, al pan, a un precio más económico, pero eso no le va a gustar a los terratenientes. Hoy en día se aboga más por el libre comercio, ya que los del norte, los campesinos, producen algodón, productos que saben que no, más que tienen, digamos, que pueden ser vendidos al exterior. Entonces vamos viendo aquí las razones por cuál se oponen. Ya. Número uno, hay caudillos que no quieren. Número dos, los terratenientes del norte están molestos. Número tres, existe un temor y un temor que realmente sí se puede dar, que el Estado peruano puede quedar dividido en dos, o sea, que el Perú puede terminar dividido en dos estados. Si la confederación no funciona y se desintegra, hay el temor que que surjan dos nuevos países, Nor Perú, Sur Perú. Existe ese temor, ¿entiendes? Había ese temor que quedaran divididos en dos estados. Ya te dije que el norte y el sur no se parecen. Ese sería otro modo. Chile y Argentina ven con desconfianza el desarrollo, el surgimiento de la confederación. Ese es otro factor desfavorable. ¿Ya, chicos? Ese es otro factor desfavorable. Chile y Argentina ven con desconfianza y eso se va a significar la guerra. Esto se va a traducir en guerra, ¿ya? Que la vamos a ver luego. A ver, hasta aquí vamos a dejarlo y vamos a pasar a desarrollar las primeras preguntas de la dirigida. Dejamos de compartir.
Y pasamos inmediatamente a la dirigida, que por favor, me imagino que la debes tener a la mano. Acá está. La dirigida 19. A ver, chicos, pasamos a la dirigida. A ver, tú mismo eres. Vamos ampliando. Ya está. Ahora sí, disculpa. A ver, pregunta uno. A ver, campeón, ¿tú qué me dices? A ver, todos, pregunta uno. Factores que permitieron la formación de la Confederación Peruano-Boliviana en la década del 30. A ver, ¿cuáles serían? A ver, a ver, chicos, ¿cuál sería la respuesta? A ver, ¿quién lo marca, por favor? A ver, por proyectos políticos comunes entre Perú y Bolivia, sí hay, ¿no? A ver, ¿qué hay? ¿Qué nos dice? La D, B y D son iguales. Ah, carambas. Ah, ups, sí, no había percatado. Ya, digamos que la D sea, a ver, ya. Chicos, ya, por favor, ignoren las alternativas A, B, C y D, ignoren, y por favor, solamente estas dos. Solamente esta uno, 2 y 3. A ver. ¿Cuáles son para usted de las tres, de la uno, 2 y 3, cuáles son los correctos? Ignoren la A, B, C y D. A ver, yo lo voy a marcar y quiero que me ayuden. Y quiero que me ayuden aquí. A ver. A ver, joven. ¿Habían proyectos políticos comunes en Perú y Bolivia? O sea, proyectos políticos comunes. Sí, habían. Habían proyectos con políticos comunes. ¿Estábamos ante proyectos políticos comunes? Sí, sí lo había. Factores económicos y culturales, también lo había. Factores religiosos y militares, esto sí, chicos, lo podemos dejar de lado. ¿Por qué? Bueno, si bien es cierto, comparten la misma religión, todo, pero no es algo determinante, dado que esto se podía prestar para todos los países. Todos los países de América del Sur eran católicos, así que, o todos los países tenían el mismo pasado, así que no. En cambio, el primero y el segundo. Entonces la respuesta sería uno y 2, ¿ya? La B o la D, como quieran. Tú puedes marcar lo que quieras. ¿Entiendes? Repito, la respuesta de la uno es uno, 2. Ahora la pregunta 2. El objetivo de la Confederación Peruano-Boliviana era crear un Estado confederado que uniera los territorios de Perú y Bolivia para restaurar los circuitos comerciales que habían articulado el sur peruano y Bolivia desde épocas prehispánicas, pero se truncó cuando el Alto Perú fue incorporado al Virreinato del Río de la Plata y más adelante con la creación de Bolivia. Este proyecto, cuyo principal promotor fue Andrés Santa Cruz, fue rechazado por Chile y por algunos sectores del país, por resultar contradictorio a sus intereses. ¿Ya? Muy bien. Este texto ya lo hemos visto, chicos, ya en la clase lo acabamos de ver. Ahora, del texto se puede concluir correctamente, ¿no? Que la Confederación fue un proyecto. A ver, ¿cuál es la respuesta, chicos? A ver, a ver, ya tenemos respuesta. La A. Muy bien. Excelente, vamos bien. Ah, que fue un proyecto económico.
Exacto. Lo más cercano a la respuesta es la A, chicos, ya que te está hablando, el texto en sí te está hablando solo de economía. Fue un proyecto económico y comercial. Básicamente te está hablando todo el texto de economía. Y es que en realidad, chicos, es esto. Una pregunta al tema. El circuito del sur que une el sur del Perú con Bolivia, ¿hasta el día de hoy se mantiene? ¿Hasta el día de hoy se mantiene o ya no, chicos? ¿Tú qué dices? ¿Se mantiene o no? Sí, no, se mantiene, chicos, se mantiene. Solamente pregúntenle, existe la vieja costumbre, vamos a Tacna a hacer compras. En Tacna llega un montón de productos de contrabando. A Puno, chicos, en Puno se practica el contrabando, pero un contrabando que tú quedarías impresionado. El famoso contrabando hormiga, ese es el más famoso de todos. Ese es el contrabando más famoso de todos. Consiste en que como hay libertad para cruzar la frontera ida y vuelta, no te piden documentos, nada, tú agarras una bolsa y cruzas la frontera. ¿Qué hace la gente? Para evitar no pagarlos, para no pagar impuestos, o sea, para no meterte en un camión, simplemente pasean la mercancía y van caminando, pasan cruzando, ida y vuelta. Lleva mercancía a Perú y regresan trayendo mercancía. Ese es contrabando hormiga, uno por uno. No pagas impuestos, te ahorras el impuesto. Ya. Tres, es legal, es un vacío legal. Chicos, no es que pueda hacer nada, es un vacío legal. Te lo voy a poner de esta manera para que lo entiendas. Es como cuando viajas en el avión y te dicen, tú solamente puedes cargar lo que puedes llevar en tu maleta, nada más. Si te pasas de eso, pagas impuestos. Y bueno, es legal, es legal. Vacío legal se llama. Es un vacío legal, o sea, no puedes agarrarlos. Es que sería, físicamente es imposible, cobrarles impuestos uno por uno crearía un problema grave. Así que, caballero, pasan. Aunque te confieso que en la frontera con Ecuador es más rochoso. En la frontera con Ecuador es más rochoso. Yo vi cómo separaban la sequía, que es una sequía realmente. El canal, le dicen canal internacional, pero es una sequía. El cargador solamente apenas tiene 1 metro de ancho. El peruano se para a un lado y el ecuatoriano al otro lado y empiezan a tirarse paquetes. Y listo. Chapa el peruano, se van así, se van lanzando. Y todavía están, mientras que están conversando, riéndose. ¿No? Pasa la policía, creo que hasta apostaría que usan su carro para que les ayude a llevar y le dan su propina. Es comercio, chicos, prefieren no meterse en eso ya. La división del Perú en dos estados, otorgando autonomía administrativa al estado sur peruano, fue una propuesta diseñada por Santa Cruz con el objetivo de, a ver, anular el poder de los puertos Callao y Paita, eliminando su participación política, obtener el respaldo de esta región, que era talante liberal opuesta al poder a Lima, mejorar la administración de la producción de mercancía para entrar ordenadamente en el comercio nacional, separar a la poderosa y monopólica escuadra militar peruana que amenazaba su diseño político. A ver, chicos, aquí juega mucho nuestro pasado. A ver, ¿la respuesta cuál es, chicos? ¿La A, la B, la C o la D? A ver, el objetivo, chicos, es obtener el respaldo de esta región, ¿ya? El sur del Perú, y si, no sé ojo, y esto es hasta el día de hoy, no sé si te has dado cuenta que las provincias, pero más que todo el sur, están en contra de Lima. Siempre se oponen a Lima. ¿Ya, chicos? Talante liberal. Bueno, en aquella época, hoy en día no son tan liberales. En materia económica no son tan liberales a veces, ahora, hoy en día, pero en su época lo eran. Básicamente, la mayoría del sur era comerciante y para ellos les convenía el libre comercio. El libre comercio que en ocasiones la aristocracia limeña, para conservar su poder, se oponía. ¿Ya, chicos? Bien. La tercera B. Cuatro. Ah, bueno. A partir de aquí, tenemos que volver a las diapositivas, chicos, para desarrollar esto. ¿Ya? Dejamos de compartir y pasamos nuevamente a la diapositiva. ¿Ya?
Pasamos de nuevo a la diapositiva. A ver, chicos, ¿dónde están ustedes? Acá están. Ya está. Obra de la Confederación. A ver, vamos a ver cómo fue la Confederación, las obras. Punto número 1. Se promulgó los códigos penal y de enjuiciamiento. Estos van a tener una, digamos, inspiración del Código Napoleónico. Hasta ese momento se había mantenido la legislación española de una u otra manera, pero ahora se buscaba modificar los códigos. Se creó el reglamento para escuelas primarias. Esa fue otra de las preocupaciones del Mariscal Santa Cruz. La educación. ¿Ya? La educación siempre fue toda una preocupación, todo un problema, y había que empezar. Bueno, en ese momento se podía empezar solo por la primaria. Se creó el Ministerio del Interior, que hasta el día, ¿no? Básicamente, o sea, la policía. Aunque no lo creas, anteriormente, antes de esto, el ejército era el que se encargaba de la seguridad interna. No había policía. Posteriormente surge la policía para mantener el orden interno. Y se establece la ley de harinas. ¿Ya, chicos? A ver, te explico. Básicamente se permite la libre importación de harina. ¿Ya? ¿Por qué? Tú sabes que el pan es considerado como un alimento base. Hasta ese momento, la producción de harina estaba en manos de los terratenientes del norte y de los productores de harina de Chile, quienes tenían en el Perú, ¿no?, su mercado natural. Problema, al ser un monopolio, ellos podían imponer los precios que deseaban y eso encarecía el producto. Y dado que no había a otro a quien comprarlo, era un negocio muy rentable para estos. Santa Cruz decretó que quedaba abolido este tipo de monopolio y se decretaba libertad de comercio. Cualquier país podía, cualquier comerciante podía traer harina. No habría problema en ello. ¿Entiendes? ¿Ya, chicos? Estamos hablando... Ya, estamos hablando de la harina de trigo, chicos. La harina de trigo. Y la harina de pescado que pregunta su compañera es para alimentar ganado. Básicamente es para alimentar el ganado. Estamos hablando, ya. Jóvenes, a ver. Ok, ya. Ahora, aquí cuando llegó esta ley, cuando esta ley ¿no?, se dio esta ley, se aprobó, chicos, las potencias se alegraron. Las potencias se alegraron. Ejemplo, Inglaterra, los ingleses estaban felices porque Inglaterra, desde su colonia en Australia, que producía trigo y por ende harina, ahora tenía un nuevo mercado al cual abastecer. Estados Unidos, quien también producía grandes cantidades de harina, estaba contento y apoyaron rápidamente el acuerdo. Perú se convertiría en un buen mercado. Las consecuencias inmediatas fueron abaratamiento del precio de la harina y por ende del precio del pan, medida que favoreció a los sectores populares. Esto favorece a los sectores populares. Obviamente los terratenientes y grandes comerciantes que habían tenido el monopolio están furiosos. Pero bueno, la medida era para bien. ¿Ya, chicos? Se dicta el reglamento de aduanas y comercio, ley de puertos. También se le llama ley de puertos libres. Permite el paso del comercio europeo y norteamericano a los puertos de Paita, Callao, Arica y Cobija. Posteriormente se ampliaría a todo puerto. Cualquier lugar del Perú que lograse tener un puerto listo, es decir, de momento Paita, Callao, Arica y Cobija están preparados para recibir productos. O sea, tienen la infraestructura. Se esperaba que
con el tiempo los demás puertos tuviesen esa infraestructura necesaria para que los barcos pudieran recalar ahí. Pero este ley iba más allá. Mira, iba más allá. Cualquier barco procedente de Europa y que llegase sin hacer escala a algún puerto de la Confederación, no pagaría impuestos, ¿ya? No pagaría impuestos. Muchachos, esta ley perseguía lo siguiente. ¿Ya, chicos? A ver, voy a aprovechar esta imagen para dibujarlos. A ver, mira, te lo voy a poner de esta manera. Ah, no. Estoy haciendo. Te lo voy a poner de esta manera. Si un barco, digamos, salía de Europa y el barco venía en línea recta, no debía tocar ningún puerto. No debía tocar ningún puerto de Argentina o de Chile. Podía recalar en Brasil, tal vez. Y si ese barco llegaba así en línea recta sin hacer escala a algún puerto de la Confederación, ese barco no pagaba impuestos, muchachos. Una pregunta. Lo mismo pasaba si la nave venía de Estados Unidos. Al igual, podrían recalar en Brasil. No podían evitarlo. Igual siempre eran necesarias las escalas. Pero si el barco llegaba a algún puerto de la Confederación, no pagaban impuestos. Una pregunta, chicos. ¿Qué tiene de buena esta medida? A ver, les pregunto. ¿Esta medida qué consecuencia trae? ¿Qué consecuencia trae esta medida, jóvenes? A ver. O sea, ¿qué es lo que buscaban? Mira, yo quiero que venga un barco directo de Europa. Yo quiero que la nave venga directo de Europa, derechita a Europa, hacia mis puertos. A ver, ¿qué es lo que estamos buscando? Más que el comercio. Ya el comercio estaba establecido. La ley, lo que yo quiero es muy simple. Yo deseo que los barcos que vengan de Europa no anular a mi competencia, anular la competencia de Buenos Aires, anular la competencia de Valparaíso. Jóvenes, es muy simple. Chicos, los barcos transportan siempre mercancía. Cuando un barco llega a un puerto, inmediatamente desembarca. Pero por cuestiones económicas, esa nave no puede regresar vacía. ¿Me entiendes? No es rentable. Tiene que cargar alguna mercancía para que por lo menos pueda pagar el combustible. Te lo voy a poner este ejemplo. Imagínate que te has heredado un tráiler, un camión grande. Tú estás acá en Lima. De pronto te piden que hagas el favor de llevar mercancía, digamos, a la selva. Muy bien. Tú cargas tu tráiler de mercancía, partes a la selva. Al cabo de 2 días llegas a la selva, digamos a Pucallpa, desembarcas el tráiler y dices, bueno, regreso a Lima. Pregunta, ¿te conviene regresar con el tráiler vacío? No, porque, chicos, tienes que el retorno vas a gastar combustible, vas a gastar tiempo, vas a tener que pagarle al personal que te ayudó a llevar. Así que te conviene regresar con mercancía para poder pagar esos gastos. Lo mismo pasa con las naves. Los barcos mercantes, cuando llegan a un puerto, desembarcan su mercancía, pero para poder pagar su combustible y al personal, necesitan nuevamente cargar mercancía que pueda pagar los sueldos y el combustible. Y eso es lo que va a pasar. Las naves mercantes que llegan de Europa llegarán directamente al Perú ahora, ya que saben que aquí en el Perú no se pagaba impuestos en la Confederación, no se pagaba impuestos, y descargaban la mercancía e inmediatamente para regresar a Europa tenían que cargar con lo que pudieran. Por lo tanto, digamos, un ejemplo, llegaban al puerto de Paita, el capitán de la nave descargaba toda su mercancía y decía, bueno, ahora que me voy, tengo que llevar algo. A ver, ¿qué tienen ustedes, muchachos? ¿Qué venden? Ah, venden algodón, perfecto, suban a la nave. ¿Qué más venden? Azúcar, compro. ¿Entienden? Y regresaba con esa mercancía a la nave.
Pero los barcos no solamente traen mercancía, traen migrantes. Y en el siglo XIX estaba en boga la idea de traer migración europea al Perú. ¿Por qué razón migración europea? Las razones eran simples. Era gente que tenía educación, que tenía estudios y que estaba preparado. Vale decir, mano de obra calificada. ¿Entiendes? Mano de obra calificada. Número uno. Número dos, muchos de ellos viajaban con sus ahorros, capital, futuras empresas. La idea era atraer la migración europea para que de esa manera ir ampliando el mercado y mejorando. Dado que Santa Cruz había llegado a la consideración de que había abundante territorio, podíamos tolerar una migración muy alta, que es, con el tiempo se fusionaría con la población peruana, ¿no? Esa era la idea, ¿comprendes? Entonces, chicos, si tú te das cuenta, ese era el proyecto de la Confederación en comercio, ¿no? Imagínate, tener a los barcos navegando y llegando a nuestros puertos. Ya. Ahora, todas estas medidas fueron recibidas con beneplácito por los cónsules y representantes de las potencias del momento. Se consideraba que el libre comercio como sinónimo de la civilización y el progreso. No te voy a negar, Inglaterra, Estados Unidos estaban contentos. Inglaterra estaba feliz. El gobierno inglés saludó la medida. Le agradaba. Tenemos un mercado nuevo. Sabían que a ellos les imagínate, los cónsules ingleses representaban los intereses de las grandes compañías navieras y de pronto les informaban que había un país donde no pagarían impuestos si es que su barco llegaba. Y encima es un país céntrico, de donde ya el país que recibe ya se encargará de seguir desplazando la mercancía por tierra. Eso, jóvenes, mantuvo la alegría, pero no, los cónsules, los representantes estaban felices. Pero, mi estimado, el impacto positivo en los comerciantes extranjeros y en el de Lima y Arequipa, en los mineros, ¿ya? A ver, ¿quiénes estaban felices? Los comerciantes extranjeros de Lima y Arequipa. Los mineros. Los mineros estaban más contentos todavía. A ellos, los minerales, chicos, miren, los barcos traerían mercancía de Europa. Los mineros bajarían de la sierra, ya no necesariamente el Callao, sino cualquier puerto cercano, y tendrían sus minerales listos para ser embarcados. Los agricultores sureños, los agricultores tendrían mercancías que vender. O sea, la medida era correcta. Había muchos iban a ganar. Pero el sueño duró poco. Los intereses comerciales salieron a horadar, ¿no? El problema, chicos, los problemas eran graves. Los terratenientes del norte estaban furiosos. No se les ocurrió, bueno, aquí sí hay una discusión. Pudieron haber cambiado de cultivos, se les sugirió. El problema es que hacerlo hubiera sido difícil para el momento y una pérdida económica que ellos no querían aceptar. A eso se le agrega también las críticas. En el siglo XIX el racismo imperante era muy fuerte. Chicos, Santa Cruz, el mariscal Andrés de Santa Cruz, ¿era criollo o indígena? ¿Qué creen que era él? ¿Criollo o indígena? A ver, ¿qué dicen ustedes? Así es, Santa Cruz era un indio. Y eso, la aristocracia criolla estaba furiosa, no lo podía tolerar. No podían tolerarlo. Y aparte, hay que agregar que también Santa Cruz era muy autoritario, no toleraba desavenencia alguna. Santa Cruz no toleraría ninguna desavenencia alguna. Así que pronto asistiríamos a una nueva guerra. Vamos a ver a continuación quiénes son los enemigos de la Confederación. Número uno, la élite criolla y los comerciantes de la costa norte se opusieron. ¿Ya? Hasta ese momento, ¿no? Hablaban de proteccionismo y argumentos de nacionalismo económico. Bueno, en realidad, chicos, no les agradaba a ellos la competencia extranjera, en realidad. Cosa curiosa, la élite criolla hasta ese momento era más abierta a la influencia extranjera que a lo nacional, pero ahora que estaban tocando sus intereses económicos, cambiaron su discurso. Van a cambiar su discurso. ¿Ya, chicos?
cambiarán su discurso. Ya no habrá. Bueno, los miembros de la aristocracia criolla se oponían, sobre todo de la costa norte, se oponían a la confederación, ya que afectaba sus intereses económicos. Eso era cierto. Sus intereses económicos de estos señores se veían severamente afectados. ¿Ya? Ya está. Ahora, pero ojo, la oposición no solamente se daba en Perú, también se daba en Bolivia. En Bolivia, la confederación pierde fuerza por la rivalidad que hay en La Paz y Chuquisaca. La ciudad de La Paz está a favor de la confederación, pero la ciudad de Chuquisaca está en contra. Chicos, es que miren, lo mismo que estaba pasando en el Perú, también estaba pasando en Bolivia. Muchos bolivianos miraban la confederación con desconfianza. ¿Pero por qué? Es que jóvenes, el poder, si se han dado cuenta, dejaba de estar en Bolivia. Santa Cruz había buscado una solución intermedia. No había, ojo, no iba a gobernar desde Bolivia como ellos hubieran querido. Iba a gobernar desde Tacna, territorio peruano y costeño, cosa que eso les molestaba. La Paz no tenía ningún problema. Geográficamente podía llegar fácilmente al sur, a los puertos del sur del Perú. Pero Santa Cruz, enclavada al interior, de pronto perdía poder, preeminencia. ¿Ya? De pronto perdía poder y preeminencia. A eso hay que agregar que la zona de Santa Cruz mira más a la selva boliviana, mira más a la Amazonía boliviana. Y La Paz, en cambio, a la zona andina. Así que había ese problema en Bolivia. Otro enemigo de la Confederación fue el presidente Manuel de Rosas, o la Rosa, como lo llamaron. Él era el presidente de Argentina. Estaba furioso. No aceptaba la idea de la Confederación. Es que para ser justo, la Confederación, chicos, perjudicaba a Argentina, como también perjudicaba a Chile. A ver, en Chile, la apertura comercial significaba el desalojo del mercado peruano, del trigo de ese país, reemplazando por las harinas norteamericanas. Los terratenientes chilenos, quienes producían harina y tenían un mercado seguro en el Perú, ahora ya no tenían mercado. El trigo norteamericano, el trigo australiano lo reemplazaba. Ahora tenían que competir contra los norteamericanos e ingleses, así que no era negocio ya para ellos. La política comercial de la Confederación fue rechazada por el presidente Joaquín Prieto, presidente chileno, pero en especial por Diego Portales, quien ven en imagen. Diego Portales, primer ministro chileno. Él sería Él sería el personaje que centró y dio una línea a la política internacional chilena. Diego Portales veía con temor la creación de la Confederación. ¿Ya? En uno de sus discursos, Diego Portales diría: la existencia de una confederación al norte de Chile es inadmisible, ya que pone en riesgo al Estado chileno, lo pone en riesgo. Chile quedaría de pronto atrapado entre dos grandes países, Argentina y la Confederación, y la integridad de este país estaba en duda. Por esa razón, Diego Portales propondría una expedición hacia la Confederación. Diego Portales también era consciente de la Confederación, tenía pies de barros, estaba muy debilitada, parecía fuerte, pero en sí estaba muy debilitada por las discrepancias que habían al interior de la misma. Ya. Entonces, pero en sí, tanto Argentina y Chile estaban más que todo furiosas por la ley de puertos libres que había establecido la Confederación. Es que, jóvenes, los barcos que venían de Europa ya no tocaban Buenos Aires, ya no tocaban Santiago de Chile, iban directo hacia los puertos de la Confederación, que eran varios puertos: Arica, Callao, Paita, ¿no? Cobija, Mollendo, ¿no? Iban directo a los puertos de la Confederación. Por esa razón, jóvenes, los chilenos y los argentinos sufrieron un descalabro económico. Y ante esta perspectiva, ellos buscaron
la forma de declararles la guerra a la Confederación. Y así tenemos la guerra. La guerra empieza con Chile. Aquí en el Perú, en la Confederación, tampoco era un secreto lo que pensaban los chilenos. Así que el gobierno de Santa Cruz les decidió brindar apoyo a un general chileno, Ramón Frey. Se apoyó al general Frey en una expedición para que llegara a Chile y derrocara al gobierno de Joaquín Prieto. El problema es que la insurrección de Frey fracasó. Rápidamente las autoridades chilenas acusaron de complicidad al Estado peruano y se prepararon para la guerra. En Argentina, el presidente La Rosa declaró la guerra a la Confederación, pero la situación, jóvenes, con Argentina no duró mucho tiempo. Las fuerzas argentinas fueron rápidamente derrotadas por las tropas confederadas. La guerra se centraría con Chile. El gran error, jóvenes, es la Marina. No, nuestra Marina no estaba muy preparada en ese momento. ¿Ya? Acá tenemos, chicos, la guerra de la Confederación, ¿no? Con la guerra. Hubo algunos combates en Salta, en Jujuy, hubo combates, pero todos se declinaron en favor de la Confederación. ¿Ya? Chile organizará las expediciones restauradoras. Vamos a ver. La primera campaña restauradora. Fue dirigida por el almirante Manuel Blanco Encalada. Problema es que Blanco Encalada fue derrotado en Paucarpata. Desembarcó en Arequipa, pero fue derrotado y obligado a firmar el tratado del mismo nombre en Arequipa. ¿Ya, chicos? Regresó a su país, derrotado. La población se insubordinó, chicos. La derrota de esta primera expedición restauradora, ojo, fue muy grave, trajo consecuencias graves para Chile. Las consecuencias fueron graves, ¿ya? Fueron muy graves para el status quo chileno. Por un momento, el gobierno con la Confederación consideró que Chile dejaba de ser un problema. ¿Por qué? Cuando Blanco Encalada retornó a Chile, la población chilena, furiosa por la derrota, se amotinó. Y los que estaban en el contra del gobierno de Frey, los que estaban en contra del gobierno chileno, se amotinaron y se desató una pequeña guerra civil en la capital. En medio de la guerra civil, Diego Portales fue tomado prisionero, ¿ya? Diego Portales, y fue fusilado ahí mismo, fue fusilado. Con todo, el presidente Childo Prieto reprimió la revuelta e inmediatamente preparó una segunda expedición. Así, acá en imagen tenemos el fusilamiento de Diego Portales. Diego Portales fue fusilado en su propio país, pero sus proyectos seguían en pie. Prieto decidió continuar con el proyecto de Diego Portales, pero esta vez se tomaría en cuenta lo siguiente. Se organizará la segunda expedición restauradora. Su líder será el general chileno Manuel Bulnes. Pero ahora tendrán el apoyo de la oposición peruana. Es decir, muchos peruanos serán integrados a la expedición. Agustín Gamarra, Ramón Castilla, por ejemplo, Echenique, zarparán en las naves con sus respectivas tropas. Es decir, habrá un sector peruano que había migrado a Chile, quien se encargará de apoyar al ejército chileno. Esto, jóvenes, va a dividir a la población. Recuerden que los combates se van a librar en territorio peruano, ¿ya? Se van a librar dos batallas, la batalla de Buin y la batalla de Yungay. El ejército confederado, el ejército restaurador desembarcó y rápidamente marchó a Ancash, donde venció en batalla de Buin, y luego en la batalla de Yungay, Santa Cruz es derrotado. Santa Cruz derrotado se retira a Europa, ¿no? Acá tenemos el ejemplo de la batalla de Yungay, ¿ya? Y con esto concluiría la Confederación. A ver, chicos, vamos a desarrollar las preguntas. Vamos a las preguntas, por favor. Dejamos de lado un ratito y vamos a ver las preguntas. Muy
bien, vamos a las preguntas. Ya está. Nos habíamos quedado en la pregunta 4. A ver. A ver, chicos, un favor, un minuto. Marquen la pregunta 4 y 5, por favor. Un minuto, por favor. A ver, chicos, ahora sí. Vamos a ver. ¿La 4, la B o la D? A ver, vamos a ver. 4. Ley de Puertos Libres, implantada por Santa Cruz. ¿Ya? Significó ante todo la eliminación de impuestos de internación a la mercancía para el tesoro de la versión británica, la apertura comercial de los puertos de la Confederación a los comerciantes de harina de Chile, la anulación de aranceles para exportación, ¿no? La restricción comercial sobre el puerto del Callao a favor de los puertos de Arica. No, chicos, a ver. La restricción comercial del puerto del Callao a favor, no. Acá son todos los puertos. Anulación de aranceles para exportar guano y salitre, no, porque todavía no estábamos en ese periodo. Apertura comercial de los puertos a los comerciantes de harina chilena, no, hijos, no solamente a ellos, fueron a todos. Eliminación de impuestos de interacción, esta es la A. Chicos, la letra A, muy bien. La letra A, la 4. 5. Indique la causa principal que provocó la formación de las campañas restauradoras contra la Confederación y sus intereses económicos en el Pacífico Sur. El intento del golpe de Estado de Ramón Frey, ya va una causa. Las ideas geopolíticas de Diego Portales que cuestionaban, van 2 causas. La política de establecer, a ver, vamos a ver, que nos están preguntando de campaña. Causas principal que provocó ya. El intento de golpe de Estado hay que tomarlo como, jóvenes, hay que tomarlo como pretexto, ¿ya? Las causas principales, en cambio, es la 2 y 3. La 1 es solo un pretexto, hay que tomarla como pretexto. La respuesta a la C. 6. Sobre los siguientes enunciados ligados a los hechos suscitados por la Confederación. ¿Verdadero o falso? A ver, veamos. Veamos cuál es verdadero y cuál es falso. A ver. Entre los objetivos de la Confederación se encontraron restablecer el comercio entre el sur, Perú y Bolivia. Bueno, eso sí parece verdadero. El Estado norperuano recibió su autonomía política al comulgar. No fue precisamente por eso. Chile se vio duramente afectado por los intereses comerciales y por ello ve la Confederación como enemigo. Sí, sí se ve. La fuerza militar chilena fue tan superior en comparación a la oposición que no requirió apoyo político ni militar. Falso. A ver, la primera verdadera, segunda falsa. A ver, ¿qué nos responde su compañero? ¿Verdad? ¿La C? Exacto, la C. BF. Muy bien. Excelente. Buen trabajo. Excelente, excelente. Ya. 7. A ver, la 7. Tras poner fin a la Confederación, el gobierno reunificado de Perú quedó en manos de y quien tuvo clara tendencia y fue respaldado por el gobierno de. Bueno, decimos que ya sabemos. A ver. Para poner las 7, 8 y 9 vamos a terminar la clase, ya chicos, pero te voy adelantando, es Gamarra. Es Gamarra y tú ya sabes que Gamarra es conservador. A ver.
Vamos a ver, chicos. A ver, vamos a ver. Dejamos de grabar y vamos a lo último de la clase. Ya. Ok. Hey. Ok, vamos a ver. Vamos a terminar la clase. A ver. Nos falta esto. Segundo gobierno del mariscal Agustín Gamarra. Estamos ahora en su segundo gobierno, ¿ya, muchachos? Ok. Muy bien. Frustrado el proyecto de Santa Cruz, Gamarra asume la presidencia en 1939. ¿Ya? De más está decir que al eliminarse la confederación, el estado norperuano y surperuano quedan disueltos y Perú vuelve a formar un solo estado. De más está decir esto. El ejército chileno lo va a apoyar. Así que apoyado por el ejército chileno, apoyado por los chilenos, Agustín Gamarra asume la presidencia del Perú con el título de presidente restaurador, ¿ya? Los chilenos se retirarían recién en marzo del 39. Meses después de la derrota se van a retirar. Ya. Ahora, como ya sabemos, chicos, Agustín Gamarra es un conservador. Y eso lo va a demostrar en la Constitución del 40, la famosa, la llamada cuarentona. En realidad, esa constitución fue elaborada en Huancayo en 1939, pero promulgada en 1940. ¿Ya? Amplía el periodo presidencial a seis años. Ahora el presidente gobernará 6 años. Además, quedaba suprimido la vicepresidencia. Creaba el Consejo de Estado como órgano asesor. Es decir, el presidente y su gabinete será quien realmente tengan el poder. El Congreso disminuido. Ese mismo año, ¿no? Nace el periódico El Comercio y se funda el colegio Nuestra Señora de Guadalupe. ¿Ya? Se funda. Ahora, muy bien. Ya. Entonces, chicos, vamos a ver. El ministro de Hacienda, hoy en día sería Economía, es Ramón Castilla, ¿ya? Estaba gobernando Agustín Gamarra, todo tranquilo, cuando de pronto se entera de algo muy interesante. Hay una guerra civil en Bolivia. El general Velasco se está enfrentando al general Vallivian. Velasco era pro Santa Cruz y aspiraba el retorno de Andrés de Santa Cruz. Se aspira el retorno de Andrés de Santa Cruz. Mientras Vallivian se opone. Velasco era quien estaba a cargo y Vallivian estaba en contra. Y estaban en plena guerra civil. Así que, mi estimado, usando como pretexto el rebrote de Santa Cruz, se procede a invadir. Se procede a invadir Bolivia. ¿Ya, chicos? Ok. No, no es. No, no. Estamos hablando de Velasco de Bolivia. Y del siglo XIX. Ya. Ok. Sigamos, sigamos, chicos. Ya. Chicos, la batalla, lamentablemente, miren, la campaña contra Bolivia empezó bien, hay que admitirlo, sí, empezó bien. Avanzamos rápidamente hacia territorio boliviano. El ejército peruano parecía imparable. Lo que Gamarra quería realmente no era impedir, eso de impedir que Santa Cruz tome el poder era solo un pretexto, hay que decirlo. Lo que Gamarra realmente quería era anexarse Bolivia al Perú. Eso era lo que él realmente, o por lo menos la mitad de Bolivia, por lo menos. El avance peruano fue imparable, también hay que decirlo, no fue bien, pero, lamentablemente, Gamarra cayó en la batalla de Ingavi. Gamarra muere en la batalla de Ingavi. En plena batalla, Gamarra muere. Así es, la batalla de Ingavi.
Pero lo peor no es que Gamarra haya muerto en Ingavi, eso no fue lo peor. La muerte de Gamarra en la batalla de Ingavi no fue lo peor. Lo peor vino después. Lo peor fue cuando las tropas peruanas empezaron a pelearse entre sí. Es que, jóvenes, no había quién es el sucesor de Gamarra. En su constitución conservadora había anulado la figura del vicepresidente. ¿Y ahora quién está al mando? Bueno, los generales de Gamarra empezaron a discutir, ¿no? ¿Quién está al mando? Este periodo se le conoce como la anarquía, ¿ya? La anarquía militar del Perú, de 1842 a 1845. Vamos a asistir a este fenómeno de la anarquía. ¿Ya? Es el periodo de la historia republicana durante la restauración peruana, posterior a la muerte de Gamarra en Ingavi, a fines de 1841. Fue una etapa de caos, convulsión, ¿no? Política, tanto político y social. Ningún gobierno llegó a consolidarse. Finalizó en 1845, cuando Ramón Castilla es elegido presidente de la República, tras vencer a Mariano Ignacio de Vivanco. Y así termina la era del directorio. Mira, se dio en, a ver chicos, fue un momento ciego para nosotros. Todo se inicia con la muerte de Gamarra. Muerto Gamarra, Manuel Menéndez, como presidente del Consejo de Estado, debía asumir la presidencia. Así es. El que debía asumir la presidencia era Menéndez. Pero ojo, no es vicepresidente, él es presidente del Consejo de Estado. Ya, una de las creaciones de Gamarra. Ahora, el detalle fue si, acogiéndose a un decreto de amnistía dado por Menéndez, Torrico retornó y siendo nombrado jefe de Estado Mayor y general, y luego general y jefe del Ejército del Norte. Acá está Torrico. Bueno, vamos a ver, chicos, mientras tanto, cómo termina la guerra peruano-boliviana. La batalla de Ingavi no fue el final de la guerra peruano-boliviana, ¿ya? Los bolivianos, luego de vencer a Gamarra en Ingavi, se envalentonaron y entraron a territorio peruano. Se libraron 8 batallas, ¿no? El combate de Mecapata, la batalla de Ingavi, el combate de Arica, el combate de Sama, la batalla del Alto de Chipe, combate de Trapacá, combate de Motoni, combate de Oridillo. Ya, los peruanos ganaron 7 de 8. De los 7 enfrentamientos, ganamos 7. De los 8 enfrentamientos, ganamos 7. ¿Ya? Bueno, pero el detalle, chicos, la única derrota peruana fue en Ingavi. ¿Ya? La única derrota peruana fue en Ingavi. ¿Ya? Las fuerzas, ahora, el ejército boliviano fue destruido cuando entró a territorio peruano. Así que las fuerzas peruanas se reagruparon y marcharon hacia territorio boliviano. Por esa razón, los bolivianos se vieron obligados a aceptar el Tratado de Puno, el 7 de junio de 1842. Muy bien. El peligro de una amenaza de guerra el peligro de una invasión por parte de Bolivia había sido conjurado. El problema era que se mantendría una tensión hasta el año 47. ¿Ya? Ahora, Crisóstomo Torrico, una vez que se garantiza la paz, Torrico dio un golpe de Estado. Bueno, típico, ¿no? Se proclamó jefe supremo. Pero meses después, el general Francisco Vidal desconocía a Torrico e iniciaba una guerra civil, ¿ya? En que las fuerzas de Torrico y Vidal se enfrentaban en Aguasanta, en Ica. Vidal saldría victorioso y asumiría la presidencia en octubre del 42 a febrero del 43. Pero en Arequipa, Vivanco se rebelaría y obligaría a Vidal a presentar su dimisión. Y se establecería el gobierno provisional de Justo Figuerola. Pero 4 días después fue derrocado por Vivanco, quien estableció el directorio entre abril del 43 y julio del 44. Ah, bueno, mira cuántos presidentes. Y así llegamos al directorio de Vivanco, del año 42 al 44. Gobierno despótico ilustrado, así lo llamaron en su época. Se caracterizó por ser un gobierno duro y autoritario y motivó las sublevaciones de
Domingo Elías y Ramón Castilla. A esto se le agrega o recuerda la Semana Magna, que Basadre llama al conflicto entre el civil Domingo Elías, prefecto de Lima, quien convirtió en el personero del cansancio del país ante la larga guerra civil, y proclamándose jefe político militar de la República. O sea, mira, un civil. Domingo Elías, que era civil, se proclamó jefe político, no presidente, solo jefe político militar. Declaró que conservaría el mando supremo hasta que el Congreso, ¿ya?, invitaría a los combatientes a deponer las armas, declarando que si se rehusaban serían declarados enemigos de la patria. Esa fue una de las medidas extremas que se dieron para volver a la paz. ¿Ya? Echenique, el coronel Echenique, acantonado en Huancayo, no reconoció la autoridad de Elías y avanzó hacia Lima. Elías declaró entonces el Lima en estado de emergencia, alistando a los hombres hábiles para tomar las armas. Toda la ciudad de Lima, incluso la Guardia Nacional de Pisco, se prepararon para defenderse de Echenique. Ahora, nunca hubo enfrentamiento, ya que Felipe Pardo y Aliaga logró convencerlo de que el encuentro definitivo sucediera en el sur. Vivanco fue derrotado en la batalla de Carmen Alto, en Arequipa, dejando el gobierno al vicepresidente Manuel Menéndez, quien convoca a las elecciones, y aquí saldría vencedor Ramón Castilla. Y listo, la paz volvía a reinar. No sé si te has dado cuenta, chicos, en 3 años, mira todos los que han gobernado: Echenique, Elías, ¿no? La Semana Magna, ¿no? Domingo Elías, Ignacio de Vivanco, ¿no? Figueroa, Torrico, Vidal, Menéndez, en fin, ¿no? Todos los que gobernaron nuestro país en solo 3 años. Bueno, dejamos de compartir y nos centramos finalmente en las preguntas, para cerrar la clase, chicos. Nos faltaban 4 preguntas. A ver, tú mismo eres las últimas 4 preguntas. A ver, las 7. A ver, chicos, las 7. A ver, ¿qué nos dice la cita? A ver. La B. Excelente. La B. Hey, ¿qué pasó aquí? Ya está, de nuevo. Ya está. 8. Segundo gobierno de Gamarra. Se inicia... Ah, verdad, chicos, eso me estaba olvidando detalle. En el segundo gobierno de Gamarra, y eso lo vamos a ver la próxima semana, jóvenes, se produce la primera venta de guano, o mejor dicho, el contrato Quirós, en el cual se procede a arrendar las Islas Chincha para la extracción de guano. ¿Ya, jóvenes? El arrendamiento de las Islas Chinchas, entonces. Contrato Quirós. Fue el primer contrato de guano. Chicos, y te cuento, fue realmente, bueno, hay que tener en cuenta que el gobierno peruano ignoraba lo que era el guano, ignoraba su valor, y alquiló las Islas Chinchas a un precio ínfimo. Las ventas que obtuvo Quirós fueron millonarias, ¿ya? Fueron millonarias, pero bueno, recién el Estado peruano caería en cuenta del valor del guano, y pasaríamos a la fase de consignaciones, pero eso ya sería con Castilla. 9. Características de la anarquía militar de 1841 al 45 en el Estado peruano. A ver, ¿qué me cuentan, compañera? La B, otro dice que es la C. A ver, vamos a ver. Periodo republicano breve, inestabilidad, presencia, la 2 y 3. La 2 y la 3. ¿Ya? Es inestabilidad política y presencia de guerras y guerras civiles. ¿Ya? Durante la anarquía militar se pudo reflejar claramente el caos, la convulsión, ¿ya? En la República, ¿no? De la República. Esta etapa se caracteriza por ser una etapa difícil en la historia del Perú, en la cual ningún gobierno logró consolidarse. Asimismo, en este contexto se originó tras la muerte de Gamarra, donde legalmente le correspondía a Menéndez, obviamente, asumir la presidencia. Pero tras varios
golpes de Estado, finalmente esta asumió la presidencia, posterior al triunfo de Castilla sobre Echenique, ¿no? Quien representaba al ejército directorio en la batalla del Carmen. La B. A ver qué habían respondido ustedes. La B, muy bien. 11. A ver, chicos, la 11. A ver, jóvenes, respecto al mapa mostrado. Bueno, este mapa lo hemos trabajado conmigo, así que indique el enunciado incorrecto. A ver, este mapa lo han trabajado conmigo. Estuvo integrado por 3 estados, verdadero. Abarcó 2 estados peruanos, verdaderos. Tuvo puertos comerciales estratégicos, bueno, no está en el mapa, pero acá dice el enunciado incorrecto. Bueno, así que la respuesta es pertenece a la Federación de los Andes. Esa sería la respuesta. ¿De jóvenes? Hey, pensé que eran 12 preguntas. Pensé que eran 12 preguntas, chicos. Ya. Bien, chicos, lo vamos a dejar aquí, ¿ya? Porque creo que estoy desarrollando la domiciliaria y esta es de ustedes. ¿Ya? Chicos, fue un gusto. Los veo la próxima semana. ¿Ya, jóvenes? Ah, 7 y 8 no marqué. A ver, a ver, a ver. ¿Cómo que no marqué, chicos? 7 y 8. Acá está. ¿Cómo que no marqué las 7 y 8? 7 beso, 8 beso también. Ya. Ahora sí, chicos. Fue un gusto. Los veo la próxima semana. ¿Ya, jóvenes?